Ser Podcast. Creo que estamos en un día histórico tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel con la aprobación del matrimonio igualitario. Por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. Es la llamada Ley Trans, a la que hoy ha dado el visto bueno el Consejo de Ministros. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido la impulsora de esta normativa que se ha elaborado junto al Ministerio de Justicia y junto a 3 organizaciones que han liderado la interlocución con los partidos. 3 organizaciones a las que hemos querido invitar esta tarde-noche a hora 25. Aquí en el estudio de Radio Madrid están a mi lado Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La Fundación Triángulo es otra de esas organizaciones y para esta ocasión ha querido ceder el micrófono a Mané Fernández, que es vicepresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en Barcelona tenemos a Ana Valenzuela, que es presidenta de Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Trans. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, desde Barcelona. Bienvenida a la cadena SER. Uge es una persona no binaria, Mané un hombre trans y Ana es la mamá de Cora, una niña trans. Antes de nada, Ana, ¿cómo estáis? ¿Qué significa para vosotros que se haya aprobado en su primer trámite, que es que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno, esta ley? Pues mira, Pepa, para nuestra asociación significa un paso adelante que se haya dado luz verde a esta primera propuesta y que por fin se puedan ver reconocidos los derechos de las personas trans en cuanto a su despatologización y dejar de tutelar a las personas trans. En cuanto a las personas menores ha habido avances, que es evidentemente igual que en otros aspectos, como por ejemplo las personas no binarias, pues tenemos que velar porque en su trámite parlamentario siga creciendo, pero es un día importante. Uge, esta es una ley muy amplia, es muy amplia de verdad, que tiene muchas medidas, pero la que más expectativas ha creado también, la que más división en el seno del gobierno y en el movimiento feminista y que finalmente sí ha salido adelante, es la libre autodeterminación de género. Es decir, que a partir de los 16 años una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad, sin tener que someterse a informes médicos o a hormonarse, que es lo que está pasando hasta este momento y que pasará hasta que entre en vigor la ley. ¿Qué supone este cambio? Creo que es un hecho histórico y es volver a poner a España en la vanguardia de los derechos, ¿no? En volver a poner a nuestra sociedad en el respeto a la diversidad, ¿no? Hemos dado un paso de gigante tras 14 años, 15 años sin ninguna ley para las personas y trans y sobre todo el paso, lo que nos supone a las personas trans ser despatologizadas y tener la libre determinación del género. Hay cosas para avanzar, pero que se harán en el trámite parlamentario, pero creo que es tan importante que no me consideren enferma, que no nos consideren enfermos, y es tan importante que ese hecho que yo voy a registrar en el registro civil y que es un hecho subjetivo, lo haga yo sola, sin intermediarios, sin tutelaje, sin informe. Supone libertad, supone dignidad también. ¿Y para ti, Mané? Pues un poco lo que dice Uge. Yo soy uno de los diagnosticados en este país de disforia de género. Para poder usar y para poder hacer uso pleno de mi identidad, tuve que pasar por eso para poder usar la ley del 2006. Explícale lo que es eso a alguien que no tiene ni idea. Pues la disforia de género es un diagnóstico que se da, un diagnóstico psiquiátrico
que estaba y está en los catálogos de la APA, de la Asociación de Psiquiatras Americanos, y es lo que necesitamos en este momento en España para poder hacer un cambio registral y que mi identidad como hombre trans pueda ser reconocida. Yo tuve que ser uno de los tantos que en este país han pasado por ese diagnóstico. Es decir, estoy diagnosticado como enfermo psiquiátrico, estoy diagnosticado, mi identidad de hombre me hace entrar dentro de un circuito de enfermedad, y es poco entendible que sigamos manteniendo que identidades que son sentimientos y son voluntades las tengamos que seguir diagnosticando y diagnosticando como enfermedades mentales. Pues para mí es un salto de tremendo y emociona, como estaba emocionando a Uge, el pensar que nadie más va a pasar por lo que hemos pasado los mayores transexuales o los mayores trans, ni por un test de vida real, ni por tener que vivir una vida que a lo mejor no es la que quieres, pero es la que te están exigiendo, porque esos son los estereotipos que te pone la sociedad, o lo que la sociedad piensa que es ser hombre y mujer, y tú tienes que seguir por ahí para que tu identidad sea reconocida, cuando a lo mejor no es lo que tú quieres expresar, porque lo que tú entiendes que es ser hombre y mujer no es lo que ponen como estereotipo en la sociedad. Por eso es un paso grandísimo. Tanto la ministra de Igualdad, emociona escucharos, tanto la ministra de Igualdad como el de Justicia han insistido hoy en que esta legislación nos coloca, lo que tú decías, Uge, a la vanguardia de Europa, así que hemos querido mirar un poquito más allá de nuestras fronteras. Álvaro Zamarreño, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Álvaro, ¿qué países marcan este camino que pretende liderar ahora el gobierno con esta ley? Pues en realidad el camino lo abrió Argentina en el año 2012. Después es verdad que han seguido 6 países en la Unión Europea, Dinamarca en el 14, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal, el último en 2018. Cumplen con el estándar internacional, lo que se llama los principios de Yogyakarta, la autodeterminación de la persona sin más requisitos que su propia voluntad. Hay 5 países que están en la cola, en el extremo opuesto, porque no tienen ni siquiera un procedimiento reglado para este proceso de cambio legal. España está, según un informe elaborado por la Comisión Europea en 2020, en el segundo puesto por la cola tras estos 5 países, eso sí. Y eso es porque jurídicamente exige requerimientos médicos que son considerados como algo intrusivo y largo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de 2008, ya consideraba que esos procedimientos son contrarios a esos mismos principios de derechos humanos. Igual que hemos visto estos días con el tema LGTBI en Hungría. ¿Qué dice la Unión Europea al respecto? Bueno, ojo, porque hablamos únicamente de los aspectos legales de reconocimiento y de cambio, no de otros temas como cuánta transfobia hay en una sociedad o los problemas económicos que sufren las personas trans por la discriminación. Hay un marco de recomendaciones adoptado por la Comisión a raíz de ese informe que mencionaba y que dice que los países europeos adopten todos los procedimientos relacionados con el reconocimiento de identidad basados en la autodeterminación y en esos principios que mencionaba antes de la Declaración de Yogyakarta, y que se eliminen los requisitos médicos, eso incluye los psiquiátricos, también de edad, de estado civil o de requerimientos de modos de vida. Sobre el tema de la edad, que es en el que menos unanimidad hay dentro de las legislaciones, este informe da un dato que recogió en una encuesta hecha a personas trans en toda la Unión. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no se correspondía el sexo registral con aquel que percibían como el propio? Pues mira, hasta los 30 años sumamos el 30% de las respuestas de quienes se dieron cuenta y entre los 10 y los 14 años el 26%. Es decir, prácticamente la mitad de las personas antes de los 14 años o hasta los 14 años habían percibido ya esa no correspondencia. Álvaro, gracias. A vosotros, hasta luego. La ley sirve también para acercar realidades a quienes la desconocen. Nos estarán escuchando muchos oyentes que desconocen por completo la realidad de vuestra vida. Así que el 30%, nos decía nuestro compañero, se dio cuenta antes de los 10 años de que el sexo registral no se correspondía con aquel que perciben como propio. ¿Cuál fue vuestro caso? ¿Cuál fue tu caso, Uge? Bueno, mi caso es un poco tardío, además, ¿no? Primero descubrí mi orientación sexual con 28 años, pero sí que es verdad que nunca me sentía a gusto, ¿no? Había algo en mí que en el rol, en la identidad que me
que se me asignó al nacer, yo no la sentía. Yo no me sentía una mujer, no me siento una mujer, pero tampoco me veía en el otro lado, ¿no? Y es complejo de explicar, ¿no? Porque es un sentimiento tan íntimo y tan personal, pero tampoco me veía siendo un hombre. Y luego, pues mi cuerpo es como es, y también en algún momento me ha dado esa facilidad de poderme esconder, ¿no? Y ya mucho más mayor, y según vas leyendo y vas encontrando experiencias, compañeras, compañeros, compañeres, ¿no? Que te van explicando su realidad, te abren los ojos y tú también te descubres, ¿no? Y al final haces esa reflexión y dices, es que no me siento un hombre, pero tampoco soy esta mujer que me quieren asignar. Y yo la verdad soy una persona que cuando se trata de mí, de decidir por mí, soy rápida, no cuestiono nada más y digo, esto es lo que soy, ¿no? Una persona transgénero. Pero además yo voy también mucho más allá, que sería un tema muy largo y complejo, que creo que hoy no viene al cuento, pero al final puedo ser yo, y espero que en el trámite de la ley, además, ahora mismo en este primer borrador no estamos presentes, pero yo espero que en el trámite de la ley se nos reconozca. Esa es una de las metas y objetivos que tenemos a futuro. Ana, tu hija Cora tiene 10 años. ¿Cuándo sintió que su género no se correspondía con la identidad que tenía registrada? Pues Cora, cuando empezó a hablar, con 2 años, ella ya, al margen de que evidentemente al asignarle sexo masculino al nacer, pues todo su entorno, la familia, amistades, se la trataba en masculino, se la registró con un nombre masculino, pues ella le decíamos, por ejemplo, ¿no? Qué guapo estás con esta ropa. Decía, no, nena guapa. O lloras porque estás cansada. Decía, no, nena cansada. Y, o sea, ella ya nos lo estaba expresando constantemente en todos los aspectos de su vida, en todas sus expresiones. Y fue a los 4 años cuando ella ya no podía más y necesitaba todo aquello que en un principio hacía de forma íntima en casa, como era en los juegos, pues yo era el príncipe, ella la princesa, se ponía sus faldas aquí en casa, ya empezaba a necesitar que salir a la calle y que todo el mundo la reconociera como la niña que era. Como en ningún momento la corregimos ni intentamos castigarla por expresarse, ¿no?, de esta forma. Sí que a los 4 años ya hubo un día que me dijo, no tengo suerte. ¿Por qué? Pues porque todas mis amigas son niñas, yo soy una niña y a mí nadie me ve. Y a partir de ahí ya nos informamos, su padre y yo, porque teníamos desconocimiento absoluto, y entonces iniciamos lo que es el tránsito social, o sea, única y exclusivamente que todo el mundo la reconociera por el nombre que ella escogió, Cora, en femenino, y nada más que esto. Y luego sí que a los 8 años hicimos el cambio de nombre registral, no el de sexo, el de nombre. Algo que es muy importante también, que la sociedad entienda que las familias que acompañamos a personas menores trans no hacemos este tránsito social o no acudimos a los registros inmediatamente corriendo a cambiar nombres o sexos de personas menores. Es un proceso largo que la persona insiste, la familia tiene que entender, tiene que informarse y tiene que avanzar. Vale, ¿tu caso? Mi caso es bastante diferente. Yo tengo ya mis años. Yo no sabía lo que era la No tantos, ¿eh? Bueno, sí, tengo años. Pero bueno, yo no nací en España. Soy hijo de españoles, pero no nací en España. Y me tocó vivir en una sociedad y en un momento determinado en esa sociedad, que era la chilena,
un periodo oscuro, que era la dictadura de Pinochet. Con lo cual, en mi familia empezaron los problemas de una familia conservadora, los problemas porque yo tengo un hermano bisexual, un hombre bisexual mayor que yo. Yo no entendía por qué me trataban de forma diferente. Y ahí es cuando empieza mi peregrinaje por todo, por una batería de psicólogos y psiquiatras, y en un momento determinado, con 15 años, el psiquiatra nos pone enfrente a esta realidad. Pero le dice claramente a mis padres que yo en Chile no puedo enfrentarme a esta realidad por lo que pasaba. Y es cuando deciden que estudie, que termine de estudiar y que me tengo que venir a España. Yo llego en España en el 86. Eso lo decide, perdona, tu familia lo decide. Entre los dos. Yo presioné bastante. ¿Y eso qué era? ¿Quitarse de en medio o tú querías salir huyendo? Era quitarse de en medio un problema que en Chile no me iba a dejar ser. Pero no era quitarme del medio a mí como hijo, en perderme como hijo. Vale. Pero sí dejarme vivir. Yo llego a España en el 86, que no es la España de hoy, ni muchísimo menos. No. Con lo cual aquí también tengo que empezar un proceso con mi familia, porque mi familia paterna estaba aquí. Y es cuando en el 90 yo empiezo todo mi proceso de tránsito. Es cuando decido no puedo más, yo soy quien soy y tengo que buscar mi salida a todo esto, porque si no voy a terminar muy mal. Y el terminar muy mal, aunque suene duro, es la realidad. Es decir, muchas veces te planteas para qué sigo viviendo y para qué estoy aquí si no puedo ser yo. Y esas cosas te pasan por la cabeza. Y cuando empiezas a vivir y a poder ser tú, cuando yo escucho a Ana y escucho hablar a Ana de su hija, me siento tan orgulloso de que muchos hayamos estado antes y que podamos seguir avanzando para que nadie tenga que pasar por lo que hemos pasado, te digo, los mayores, y que nadie se sienta oprimido y que a nadie se le corte las alas y la libertad de ser quien es, si es lo único que estamos pidiendo, que se nos deje ser quienes somos, nada más. Hoy tocaba hablar de esto, y se nos ha pasado el tiempo volando. Hoy tocaba hablar de esto, pero la ley tiene mucho más que esto, ¿eh? Por ejemplo, la promoción del empleo para mujeres trans, porque no solo es poder registrarse, hay que poder vivir después de registrarse, ¿no? Tiene también un apartado para blindar las leyes de igualdad, la prohibición de las terapias de conversión, ese horror que todavía se practica, las técnicas de reproducción asistida para personas trans con capacidad de gestar, la filiación de los bebés nacidos de mujeres no casadas, ¿no? Que todavía no es posible en este país. En fin, que hay medidas de diversidad LGTBI en el ámbito educativo. La ley es muy amplia, pero hoy tocaba detenerse en este momento que Mané, que Uge, que Ana, que Cora pues viven con esta alegría. Muchas gracias. Gracias a ti. Y buen orgullo. Gracias, Pepa. Y buen orgullo. Sí, buen orgullo. Gracias. Gracias. La columna de las 9. Josep Cuní. Nadie parece querer asumir la responsabilidad del macrocontagio de Mallorca. Los jóvenes fueron convocados por toda España para un gran festival al margen de sus centros educativos a través de una agencia que programaba actos masivos de los que parece que tampoco nadie quiso darse cuenta del riesgo que comportaban. Los hoteleros lo aceptaron y las autoridades sanitarias apelaron a la responsabilidad individual. Al final, los contagios producidos entre los 8.000 chicos y chicas, la mayoría menores de edad y a los que hay que sumar los extranjeros que se colaron en la fiesta, ha producido una cadena de positivos que se extiende por 9 comunidades y afecta a más de 1.000 personas de gravedad relativa, excepto un muchacho de 18 años de Elche que ya ha sido ingresado en la UCI, mientras que los confinados en la isla se quejan de no poder regresar a casa y que la atención recibida es escasa porque la mayoría de los hoteles no dispone de los servicios adecuados al no ser dependencias homologadas. Algunos padres inquietos se preguntan si no serán excesivas tales medidas preventivas aplicadas y la Fiscalía se opone al confinamiento forzoso por considerar a los retenidos sospechosos de manera indeterminada. Las dudas procedimentales se suman al galimatías social que nos hace preguntar por la decisión y el ritmo de vacunación por edades y alarga la sombra de la sospecha sobre los jóvenes como si ellos mismos, hoy víctimas, fueran también sus propios verdugos por irresponsables. De fondo, las demandas de pruebas homologadas para turistas británicos que no tienen su equivalente para los peninsulares.
las empresas turísticas cayendo en la bolsa y el miedo a un rebrote se recupera ante la posibilidad de repensar el proceso actual de confianza y el riesgo de que vuelvan algunas restricciones. En definitiva, la pandemia, que ni se ha ido ni tiene intención de hacerlo sin seguir dejando su rastro, no sea que fuéramos a olvidarla. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.